Dijimos que las cámaras fotográficas tienen la posibilidad de manejarse en enfoque manual o enfoque automático. El enfoque manual se ponía fácilmente en aquellas cámaras que tenían en el lente un botón que le permitía tener la posibilidad de, mediante un botoncito, pasar de foco manual a foco automático. Recuerden que en cada lente tenemos que identificar dónde se encuentra la rueda de enfoque. Esa rueda de enfoque me va a permitir, girándola, darle nitidez al sujeto que yo quiero fotografiar. Teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, la distancia mínima de enfoque. Hasta una distancia mínima puedo sacar, ya si me quiero acercar más no puedo. Pero de ahí hasta infinito yo puedo ir enfocando sin ningún problema. En las cámaras modernas, como no tengo el sistema de imagen perdida que tenían las antiguas cámaras reflex para poder enfocar manualmente de manera fácil, yo me iba a guiar mediante una lucecita que se encontraba en la pantalla que se llamaba testigo de enfoque. Entonces yo voy mirando a través del visor, girando la rueda de enfoque y apuntando al sujeto que quiero fotografiar. Y cuando tengo el sujeto que quiero fotografiar bien nítido, voy a darme cuenta que se enciende esa lucecita que me está indicando que el sujeto está completamente nítido. Es la mejor manera de darse cuenta si el sujeto que estamos enfocando está nítido o no está nítido. Hoy en día igual el foco automático, el foco manual se lo usa muy poquito, porque el foco automático de la cámara es mucho más rápido y mucho más preciso que lo que yo puedo hacer manualmente. Así que, de mi parte, el consejo que yo les daría es que aprendamos a usar bien el foco automático de la cámara fotográfica. ¿Cómo funciona el foco automático de la cámara fotográfica? Bueno, habíamos visto que había 3 sistemas. Al principio las cámaras usaban un foco automático por medio de una señal de ultrasonido. Vos apuntabas con la cámara, esa señal de ultrasonido viajaba en dirección hacia donde la cámara apuntaba, pegaba en el sujeto que vos ibas a fotografiar, volvía, y un procesador calculaba la distancia. Y luego se ajustaba automáticamente el anillo de enfoque. El problema que tenía, que era un sistema bastante lento y que resultaba mucho más rápido hacerlo manualmente que usar en forma automática, por eso no tuvo mucho éxito. Después lo mejoraron usando un sistema de luz infrarrojo, o sea, un rayo de luz infrarrojo salía en dirección a donde apuntaba la cámara, iba y volvía, un procesador calculaba cuánto tardó en ir y volver, determinaba la distancia a la cual se encontraba el sujeto y luego acomodaba el anillo de enfoque a la distancia que se encontraba el sujeto. Ese era mucho más rápido porque la luz viaja más rápido que el sonido, pero el problema que tenía era que por ahí, en las zonas donde había escasa cantidad de luz, el sistema no funcionaba correctamente y había que recurrir nuevamente al enfoque manual. Hoy en día las cámaras utilizan un sistema que se llama por diferencia de contraste. Es un sistema muy rápido porque el sistema, apenas yo aprieto el botón de disparo, empieza a mover la rueda de enfoque, o sea, empieza a mover los cristales dentro del lente para enfocar. ¿Buscando qué? Buscando la mínima diferencia de contraste que puede haber entre un tono más claro y un tono más oscuro dentro del encuadre que yo estoy realizando. Claro que para que la cámara encuentre correctamente el enfoque, tiene que haber una mínima diferencia de contraste entre los elementos que yo estoy fotografiando, algo más claro y algo más oscuro. Justamente en esa diferencia o en la línea divisoria entre el claro y oscuro es donde busca la nitidez la cámara fotográfica. Yo el otro día les explicaba, si yo enfoco acá a la pared, que es completamente lisa, que no hay una zona más clara y una zona más oscura, la cámara va a ir con el foco hacia adelante y hacia atrás buscándolo y no lo va a encontrar y no va a disparar. Por eso tiene que haber siempre una mínima diferencia de contraste para que la cámara encuentre el foco rápidamente. Como por lo general siempre hay una mínima diferencia de contraste, la cámara enfoca sin ningún tipo de problema. En las cámaras reflex, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, tiene un sensor especial que justamente determina el contraste de la escena a fotografiar y eso le permite enfocar rápidamente. Ese sensor se encuentra en este ejemplo que yo estoy poniendo gráfico, en la parte acá inferior. Detrás del espejo principal, un espejo secundario que refleja la imagen hacia este sensor, que es el que se encarga de determinar el foco en la cámara fotográfica. En las mirrorless que no tienen espejos, en el mismo sensor de la cámara hay píxeles encargados de justamente determinar el contraste en la escena y encontrar el foco muy rápidamente. Bien,
De esa manera trabaja la cámara cuando busca el foco de manera automática, ¿sí? Ahora, estando en foco automático, uno tenía la posibilidad de elegir qué tipo de modo de foco automático iba a utilizar, ¿sí? Y dentro de los modos automáticos teníamos para elegir modo AFA, que era autofocus automático, AFS, autofocus simple, AFC, autofoco continuo, y MF, foco manual. ¿Por qué algunas cámaras incluyen MF? Porque por ahí a veces tenemos lentes que no tienen el botón para cambiar de foco manual a foco automático. Entonces, ¿cómo lo pongo en foco manual? Desactivando el foco automático desde la cámara. Entonces me meto al menú de la cámara donde dice modo de enfoque y ahí pongo foco manual. Entonces ya ahora la cámara va a trabajar solamente en foco manual. Si quiero pasar al foco automático, tengo que ir de vuelta al menú y elegir cualquiera de las otras tres opciones. Esto está hecho para economizar un poco el valor del lente. El hecho de sacar el botón de automático a manual hace que el lente salga mucho más barato. Bueno, no significa que la cámara no tenga la posibilidad de tener foco manual. Lo tiene, pero bueno, hay que ir a buscarlo al menú. Eso es lo que hace a veces la diferencia entre una cámara más económica y una cámara más cara. Que las cámaras más caras suelen tener más botones de accesos rápidos, pero las cámaras más económicas tienen exactamente lo mismo, solo que en algunos casos hay que ir a buscarlas al menú. Bien, dentro de lo que es el foco automático, teníamos el AFS o One Shot para Canon, que significa exactamente lo mismo, era enfoque simple o enfoque de un solo tiro, de un solo disparo, ¿sí? Eso lo que la cámara hace es que cada vez que yo aprieto el botón de disparo, la cámara enfoca una sola vez. La cámara enfoca una sola vez. Si el sujeto está a 3 metros, yo levanto mi cámara fotográfica, apunto al sujeto, enfoco, y la cámara está lista para disparar con el sujeto completamente nítido. Ahora, si después de enfocar yo considero que el encuadre no me sirve y decido alejarme del sujeto, tengo que soltar el botón de disparo y volver a enfocar nuevamente, porque si no el sujeto me va a salir borroso, me va a salir fuera de foco. O sea que cada vez que ustedes quieran corregir el enfoque, tienen que soltar el botón y volver a presionar suavemente. Recuerden que deben colocar el punto de enfoque sobre el sujeto que quieren fotografiar, ¿sí? Es un sistema de enfoque que está practiquísimo, sobre todo para elementos que están estáticos. Paisajes, retratos, fotografías con modelo, ¿sí? Si bien los modelos se suelen mover para buscar la pose, una vez que encontraron la pose se quedan quietos para la foto, o sea que una fotografía de modelo se considera como una fotografía estática también. Para fotografías de producto tipo publicidad, para fotografía industrial, donde uno tiene que hacer una documentación de una fábrica. Digamos que el 90% de las fotografías que usamos o que nosotros realizamos con nuestras cámaras son escenas estáticas. Y bueno, para todas esas escenas estáticas, este modo de enfoque es fabuloso. One Shot o AFS de Nikon es lo mejor que hay. La cámara, ¡tuc!, enfoca una vez. En el caso de que la zona donde vayamos a enfocar sea una zona oscura, la cámara disponía de una luz de ayuda de enfoque. Esa luz le iba a permitir iluminar la escena a fotografiar y encontrar la diferencia de contraste rápidamente para que no tenga el problema que tenía la antigua cámara de enfoque por infrarrojo, que en la oscuridad no enfocaba. Entonces, si es un lugar donde la condición de luz es media baja, cuando yo aprieto el botón de disparo, prende la luz. Le voy a tapar el lente un cachito para que vean lo que sucede, para que la cámara se piense que hay poca luz. Entonces ahí, tac, prende la luz. Esa luz le ayuda a la cámara a poder enfocar cuando la condición de luz es muy bajita. Eso no conviene que lo desactiven, porque en condición de luz buena, la luz no va a prender. Va a prender solo cuando la condición de luz sea bajita. Entonces, la verdad que no me va a jorobar para nada, y va a prender cuando realmente sea necesario. Pero, ¿qué sucede? Por ahí capaz que vos estás documentando una, ¿cómo se llama? Una obra de teatro. Entonces,
que se esté prendiendo esa luz continuamente cada vez que vos vas a sacar foto, tal vez sea molesto. Entonces ahí tal vez convenga desactivarla. Muy fácil. Entro al menú, busco luz de ayuda de enfoque, la desactivo y ya no va a prender más hasta que yo la vuelva a activar. Entonces ahí procuraré o enfocar a mano o bueno, veo cómo me arreglaré con el foco automático. En el foco automático le va a costar si está oscuro, porque ya ahora no tiene la luz de enfoque activada. Pero bueno, por ahí una mínima luz debe haber y capaz que me va a ayudar a poder enfocar. Bien. Y por otro lado teníamos el foco continuo. El foco continuo dijimos que era para sujetos que se están moviendo. Fotografías donde el sujeto que yo voy a fotografiar o el objeto que yo voy a fotografiar no está estático, se está moviendo continuamente. En el AFC o iServo para Canon, que es exactamente lo mismo, el foco está siempre activado. Yo aprieto suavemente el botón de disparo, le apunto al sujeto que voy a fotografiar y aunque éste se esté desplazando, la cámara lo va a ir enfocando. Recuerden que en este modo la luz de ayuda de enfoque no va a funcionar, no se va a activar. Porque imagínate, si estoy en un lugar que estaría medio oscuro, la luz tendría que estar encendida todo el tiempo, porque el foco estaría actuando todo el tiempo. Entonces, cuando la pasen a EFC, no les va a prender la luz de enfoque. Eso también es un dato para que se den cuenta si en algún momento la luz de ayuda de enfoque no les funciona, ustedes dicen, ¿por qué no me anda la luz de ayuda de enfoque si la tengo activada? Ah, porque estoy en foco continuo, no me di cuenta que estuve usando el foco continuo y quedó así, y ahora lo tengo que pasar a foco simple. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta también. Lo mismo que, por ejemplo, la alarma, el pitido, ¿se acuerdan que les comentaba el otro día? Cuando la alarma está en foco simple, en AFS, cada vez que vos apretás el botón de disparo, ¡pip!, la alarmita que la cámara ya enfocó. En el caso de que tengan puesta la cámara en foco continuo, la alarmita ya no va a sonar más. Así que por ahí también es otro dato para que se den cuenta si la alarmita no... normalmente escuchaban la alarmita y de repente dejan de escucharla. ¿Qué pasó que no me suena mal la alarma del foco? Ah, porque está en foco continuo, claro. Entonces, en foco continuo, esa alarma no va a sonar más. Esa alarma, igual en el foco simple, se puede desactivar. Lo mismo que para el método de la lucecita. Se meten al menú, buscan el ítem que dice pitido y se desactiva. Eso es para que no moleste, por ejemplo, en el caso de estar sacando fotografías en algún lugar donde el ruidito puede ser molesto. Por ahí en una conferencia donde hay un orador que está hablando y vos estás sacando fotos y está pipip, pipip, pipip. Y eso, bueno, molestaría al que está dictando la charla. Entonces lo desactivo y directamente saco fotografías sin que aparezca el ruidito. ¿Sí? Bien. Y el AFA, que en Canon sería iFocus, no es un sistema o un método nuevo de enfoque, distinto a los otros dos, sino que lo que hace es, la cámara determina si lo que vos vas a fotografiar es estático o se está moviendo. Y ella escoge entre usar foco simple o foco continuo. ¿Sí? Yo no soy partidario de dejarle a la máquina que escoja nada. Yo decido si es foco simple, yo decido si quiero foco continuo. Así que el AFA o iFocus de Canon, que significan exactamente lo mismo, no los uso para nada. Yo tengo mi cámara clavadita siempre en AFS, autofocus simple. Y llegado el caso que tenga que hacer una fotografía que tenga movimiento, que el sujeto se mueve, autofoco continuo. Pero lo pongo yo, no lo pone la máquina. ¿Sí? Bueno, eso era en cuanto al modo de enfoque, cómo va a enfocar la cámara. Y en cuanto a lo que es el otro ítem relacionado al enfoque, era la zona de enfoque. La zona de enfoque era a dónde yo quería que la cámara enfoque. Lo que vimos recién era cómo quiero que enfoque, si de modo simple o de modo continuo. Ahora digo, ¿dónde quiero que enfoque? Y dónde quiero que enfoque está relacionado con la zona de enfoque. Y en zona de enfoque tengo dos opciones que son las principales de todos los modelos de cámara. Hay algunas que tienen más opciones, pero estas dos, todas las cámaras las tienen seguro, que es zona de enfoque puntual, punto único, o
zona de enfoque automática, ¿sí? En el caso de la zona de enfoque automática, que es por lo general con la zona de enfoque que viene seteada de fábrica la cámara, vamos a notar que al apretar el botón de disparo, adentro de la pantalla, adentro del visor, se prende una lucecita roja indicando dónde está enfocando la cámara. Justamente ese punto coincide con el elemento que se encuentra más cercano a la cámara, porque en esta zona de enfoque, en el modo automático de zona de enfoque, la cámara enfoca al sujeto que tiene más cerca. Siempre enfoca al sujeto que tiene más cerca, ¿sí? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Y si vos vas a sacar una foto y adelante tuyo lo único que tenés es el elemento más importante, no hay problema, está perfecto. Pero, ¿qué sucede si vos tenés, por ejemplo, dos personas, una que está más cerca y otra que está más lejos, y querés enfocar a la que está más lejos? Con este sistema de modo de zona automática no podrías, porque automáticamente la cámara enfocaría al sujeto que está más cerca, ¿sí? Entonces, en este caso, habría que cambiar al modo de punto único. Justamente el modo de punto único me permite elegir a mí dónde yo quiero que la cámara enfoque. En el de punto único, la diferencia entre los modelos de cámara va a radicar en la cantidad de puntos de enfoque que tenga tu cámara. Las más económicas arrancan con 11 puntos de enfoque y después algunas tienen 20, 30, 40, 50, o en algunos casos llega hasta 100, 100 y pico de puntos de enfoque. Básicamente, con 11, para lo que es fotografía, ya estamos del otro lado, porque siempre se utiliza uno solo. O sea que con que tengamos 11 puntos de enfoque en nuestra cámara, ya es más que suficiente. Claro que si tiene más puntos de enfoque, mejor todavía. Sobre todo porque como hoy en día las cámaras también filman, cuanto más puntos de enfoque tengan, en la parte de video es mucho mejor. Pero bueno, nosotros vamos a ser fotógrafos, así que la parte de video no le vamos a dar tanta relevancia, pero sí a la parte de fotografía. Bueno, en el caso de estar trabajando en el modo de punto único, mi recomendación es que pongan el punto de enfoque en el centro de la pantalla. Al poner zona de enfoque punto único, yo con el joystick de acá atrás puedo decirle con este botoncito, ¿sí? Con el joystick para arriba, para abajo, a la izquierda y derecha, puedo situar el punto único en el medio, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Entonces, de esa manera, puedo sacarle una fotografía a un sujeto y que en vez de se encuentre en el medio, se encuentra a la derecha, yo corro el punto de enfoque hacia la derecha y enfoco el sujeto. ¿Esto sirve? ¿Vale hacerlo de esa manera? ¿Es cómodo? Sí, sirve. No es cómodo. Es incómodo andar moviendo el punto de enfoque continuamente. Entonces, yo les conté el otro día cómo era la metodología. Cuando uno usa el punto único, lo ideal es que claven el punto de enfoque en el centro de la pantalla. Como están usando, por lo general, el iServo, el iFocus, perdón, el iServo o el AFS, el que enfoca una sola vez, el modo de enfoque que enfoca una sola vez, yo apunto al sujeto, lo enfoco, y una vez que lo enfoqué en el centro de la pantalla, sin soltar el botón de disparo, reacomodo el encuadre, y una vez que reacomodé el encuadre, aprieto a fondo y saco la fotografía. Entonces, enfoco, reencuadro y disparo. Esa es la manera de trabajar mejor con el zona de enfoque de punto único o zona puntual, ¿sí? Porque tardo mucho más tiempo andar moviendo el punto de enfoque para allá, para acá, y después puse el punto de enfoque a la derecha, me olvidé, saco la siguiente foto y en vez de hacer foco donde estaba el sujeto, hice foco allá en el fondo y la foto me salió fuera de foco. Entonces es incomodísimo. Y uno dice, ¿y para qué tiene entonces la posibilidad de cambiar el punto de enfoque? ¿Por qué no tiene, cuando pone punto de enfoque único, por qué no queda en el centro y listo? Si se usa así, ya está, que quede en el centro y nada más. No. ¿Y saben por qué? Porque hay un tipo de fotografía donde sí uso el cambio de enfoque. Le voy a contar dónde. Por lo general uso modo de enfoque simple, que enfoque una sola vez, punto único en el centro. Y corrijo el encuadre. Hasta ahí veníamos bien.
Pero miren esta opción. Supongamos que yo quiero hacer una fotografía de bodegones. ¿Saben lo que son las fotografías de bodegones? Esas típicas fotografías que se pueden llegar a encontrar en las marquesinas de la fiambrería, donde están todos los quesitos, la copita de vino, los salamines, bueno, toda una producción. Bueno, supongamos que quiero hacer una producción de ese estilo, con un montón de elementos. Pero no voy a sacar una sola foto, voy a sacar varias fotos. Quiero que todas las fotos tengan el mismo encuadre. Para que todas las fotos tengan el mismo encuadre, la única opción es que la cámara no se mueva, ¿no? Porque si yo tengo la cámara en la mano, saco una foto, después miro para allá, acomodo un cachito, vuelvo a agarrar y ya es difícil que tenga el mismo encuadre, ya la cámara se movió aunque sea un poquito. Bueno, yo lo que quiero es que todas las fotos salgan exactamente con el mismo encuadre. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué hago? Armo la producción así arriba de la mesa, pongo la cámara en un trípode, entonces al poner la cámara en un trípode, la cámara no se va a mover, va a quedar fija, ¿se entiende? Entonces, aprieto el botón de enfoque. Claro, como está en punto único y en el centro, la cámara va a enfocar en el medio de la producción que yo hice. Pero supongamos que yo quiero el foco en la copa que está acá adelante. ¿Cómo hago para darle el foco ahí? Y ahí sí, ahí corro con el joystick, le pongo el punto de enfoque donde yo quiero. Entonces, hago una foto, enfoco la copa. Hago otra foto, enfoco la botellita que ya está atrás. Hago otra foto, enfoco los quesitos que está acá adelante. Hago otra foto, enfoco los salamines. Y voy corriendo el punto de enfoque con el joystick. El encuadre no se mueve porque la cámara está fija en un trípode. Entonces, ahí es cuando yo uso el punto único y lo cambio de lugar. Cuando no puedo mover la cámara. Ahora, si yo la cámara la uso en la mano y puedo mover la cámara, el punto único va en el centro. Enfoco, corrijo el encuadre y disparo. ¿Se comprendió entonces? Es mucho mejor que andar haciendo foco a mano y yo diría que es bárbaro esto de correr el punto único cuando la cámara está fija, por ejemplo, en ese caso que está montada en un trípode. Pues bueno, me manejo de la otra manera que yo les dije. Después, bueno, aparte de esos dos modos de enfoque, que son el de puntual o de zona automática, algunas cámaras tienen un sistema de enfoque que se llama dinámico. El dinámico funciona más o menos parecido al de zona automática, con una gran diferencia. El dinámico maneja un punto de enfoque, pero si el sujeto se mueve, cambia automáticamente el punto de enfoque al que tiene al lado. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, elige, viste que en el de automática yo le decía, elige el punto de enfoque del sujeto que está más cerca. Si el sujeto se corrió, bueno, sigue siendo el que está más cerca, usa el punto de al lado, pero siempre el sujeto que está más cerca. Bueno, en el de dinámica no, en el de dinámica yo puedo elegir el punto de enfoque, pero sería como un punto único. Pero a la vez, si el sujeto se mueve, cambia al punto de enfoque que está al lado. ¿Se comprende? Es como un punto único mezclado con zona automática. Así podría definirse el de zona dinámica. Se usa mucho para elementos que se mueven. Por ejemplo, para fotografía deportiva viene bárbaro, porque yo ahí puedo clavar el punto de enfoque donde yo quiero, ¿sí? Y a la vez ese punto de enfoque se va a mover cuando el sujeto se mueva. Esto sirve, por ejemplo, en un partido de fútbol yo tengo dos jugadores de fútbol, pero tengo uno más cerca y otro más lejos. A mí me interesa fotografiar al que está más lejos. Si lo tengo en modo de zona automática, va a enfocar al que está más cerca. Entonces lo pongo en zona dinámica y ahí puedo enfocar al que está más lejos. Y si el que está más lejos se mueve, lo va a seguir. ¿Se comprendió? Bien. Y alguna que otra cámara, esto ya es más contada con los dedos de las manos, tiene un modo de enfoque que se llama 3D. En el modo de enfoque que se llama 3D es para cuando las cámaras se encuentran fijas.
no me muevo yo. Y el sujeto se mueve. Supongamos, como un ejemplo fácil de entender es, supongamos que yo estoy en la ladera de una montaña y quiero sacarle fotografías a un esquiador que viene haciendo onda slalom, ¿viste? O sea, viene por la ladera, pero viene haciendo como una S. Entonces, yo lo pongo en ese 3D, la cámara detecta al sujeto, pero yo no voy a seguirlo al sujeto. Yo la cámara la voy a dejar quieta. Entonces, el punto de enfoque se va moviendo acompañando al sujeto. Esa es la gran diferencia que hay entre el dinámico y el 3D. El dinámico es más para cuando yo tengo la cámara en la mano y yo muevo un cachito la cámara y quiero seguir al sujeto. Entonces, lo sigo con el punto de enfoque, pero si el sujeto se mueve, el punto de enfoque cambia un cachito. En cambio, en el de 3D, la cámara está quieta y va siguiendo el punto de enfoque al sujeto. ¿Sí? Bueno, esas serían las opciones, pero las dos más utilizadas, vuelvo a repetir, son el de zona puntual y el de zona automática. El otro día habíamos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, en el retrato tengo que escoger modo de enfoque AFS, o sea, que enfoque una sola vez. Y zona de enfoque puntual, en el centro. Le apunto al rostro del sujeto, enfocó el rostro del sujeto, y una vez que enfocó, puedo acomodar el encuadre y disparar. Por lo general, esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla, seguro que a la hora de enfocar, se enfocó no en la posición que están viendo en pantalla. Esto se enfocó, como todo retrato, en el ojo. Yo cada vez que tengo que hacer un retrato, punto único, le apunto con el punto único al ojo y ahí enfoco. Y por lo general también tengo en cuenta algo que puede resultarle bastante útil. Suelo poner el lente más en posición de teleobjetivo. O sea, cerrar un poquito más el ángulo de toma para tener más precisión en el foco. Pero yo no quiero un ángulo tan cerrado, quiero un ángulo más abierto. No importa, para enfocar pongo ahí un poquito teleobjetivo, enfoco y después abro el ángulo de toma, acomodo y disparo. ¿Se comprenden? ¿Sí? Bueno, algo por el estilo también me habías comentado que hacías vos, Gabriel, cuando enfocabas con tu cámara manualmente. Para ver mejor ponías el zoom. Y claro, esto es así. Al ampliar un poco más la imagen, uno puede ver mejor si el foco está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, ese acercamiento que hacemos con el zoom nos va a permitir poder darle mejor foco a la fotografía. ¿Tá? Bien. En el caso de esta fotografía también la habíamos explicado, cómo logramos que los chicos que están acá adelante salgan nítidos si tengo el punto único en el centro. Bueno, fácil, le apunto al muchacho, enfoco y una vez que la cámara enfocó, sin soltar el botón, corrijo el encuadre, abro el ángulo de toma y saco la fotografía. Eso lo tengo que hacer sin soltar el botón que estaba presionado hasta la mitad. De esa manera, la parejita acá adelante sale nítido y la señora que está en el fondo va a salir obviamente desenfocada. Si yo antes de disparar suelto y vuelvo a apretar, la cámara va a corregir el foco y me va a enfocar a la señora y los chicos acá adelante van a salir fuera de foco. No sirve. Foco continuo. Cambiamos a modo de foco continuo cuando el sujeto se está moviendo. Y en este caso hago zona de enfoque automática. Por lo general, lo único que tengo adelante es el deportista, así que en este caso levanté la cámara, encuadré la escena a fotografiar, cuando la moto saltó, la cámara ya tengo el botón suavemente apretado. Yo siempre lo tengo suavemente apretado. De esa manera la cámara está buscando el foco. Mientras no hay moto, enfoca al fondo, pero ni bien aparece la moto, como es el elemento más cerca, ahí me enfoca la moto, me sigue el foco sobre la moto. Ves que prende, inclusive acá ya prendió 2 luces. Me sigue la moto y como tiene el foco continuo, está siempre en foco, disparo y la moto sale perfecta. El mismo caso para los boxeadores cuando más o menos se encuentran a la misma distancia. Va variando de acuerdo a cuál está más cerca. Pero bueno, hoy vamos a aprender bien qué significa esta palabra de ISO y cómo la vamos a utilizar y cuándo debemos acudir al ISO para mejorar nuestra fotografía. ¿Sí? El ISO en realidad es una normativa que
¿cómo se puede decir? Es una normativa que sella o delimita parámetros o estándares, ¿sí? Justamente ISO es de las normativas ISO, normas ISO, ¿sí? Y cuando yo me refiero al ISO, es una sigla que significa International Standard Organization, la organización de estándares internacionales. O sea que cuando yo le diga, pongan ISO 100, no son ISOs, porque son 100, no son ISOs, es ISO, porque es una normativa, ¿sí? Esa normativa de ISO clasificó a la sensibilidad del sensor dándole valores, ¿sí? Antiguamente, la sensibilidad ISO también se usaban para los antiguos rollitos. Las cámaras analógicas, las antiguas cámaras analógicas, llevaban estos rollos de película fotográfica. Vos abrías la tapita, ¿sí? Ponías el rollito acá, la película se extendía sobre este sector, y cada vez que vos avanzaba la película. Después rebobinabas, sacabas el rollito y lo mandabas a revelar. Bien, si yo iba al laboratorio, es más, acá teníamos no se ve porque se ve chiquitito, pero acá había un selector que me permitía variar la sensibilidad según el rollo que yo colocaba. Así que bueno, hoy en día, por eso tenemos en las cámaras los valores de ISO, ¿sí? Estos valores de ISO se clasifican de la siguiente manera. Menos de 100 ISO se considera sensibilidad baja. Recuerden que el ISO es igual a sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad. Sensibilidad. Menos de 100 ISO, baja. Entre 100 y 400 se llama sensibilidad normal o media. Y más de 400 ya estamos en alta sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad alta. ¿Cómo va a afectar el valor del ISO al sensor de mi cámara? Esto lo va a afectar de la siguiente manera. A medida que yo aumento el valor del ISO, me voy a un número más alto, el sensor se vuelve, valga la redundancia, más sensible. O sea, ¿qué significa? Que reacciona con menos cantidad de luz, ¿sí? O sea que más valor de ISO, yo necesito menos luz. ¿Cuánto menos luz necesito? Si el ISO aumenta al doble, el sensor es el doble de sensible. O sea que supongamos que la luz se midiese en litros, no se mide, es una suposición, supongamos que la luz se midiese en litros, y en el caso de estar trabajando con un ISO 100, digo, bueno, con ISO 100 yo necesito 1 litro de luz para que ese sensor quede correctamente expuesto. Al poner ISO 200, yo necesito medio litro, porque es el doble de sensible, necesita la mitad de luz. Al poner ISO 400, 250 centímetros cúbicos, y así sucesivamente, cada vez menos. ¿Cuánto menos? La mitad del anterior. O sea, aumento el ISO al doble, necesito la mitad de luz. La mitad. Y obviamente, si vamos al revés, si bajamos el valor de ISO, yo necesito más luz, ¿sí? ¿Cuánto más luz? El doble de luz de lo que estaba usando. ¿Se comprende? Bien. Entonces, a la práctica vayamos. ¿Cómo se utiliza esto? Bien, es simple. Supongamos que yo estoy sacando fotografías en una plaza. Me voy afuera con mi cámara fotográfica y voy a trabajar en una plaza. En exteriores, con la luz del sol, que es una condición de luz muy buena, se puede trabajar tranquilamente con ISOs normales, 100, 200 o 400. Entonces, voy a trabajar con un ISO 100. Pongo la cámara
en un valor de ISO 100, para trabajar afuera con la luz del sol. ¿Sí? Afuera con la luz del sol. El valor del ISO está relacionado con algo que en la cámara digital se conoce como ruido. El ruido es una especie de granulado que aparece cuando la fotografía tiene un ISO inadecuado y me baja la calidad. Ese ISO, ese ruido, aparece cuando nosotros utilizamos un ISO muy elevado, 1600, 3200, 6400. ¿Esto qué significa? Que si yo aumento mucho el valor de ISO, la calidad de la imagen va decayendo. No tengo muy buena calidad de imagen porque el ruido o esa granulado, esa lluvia que aparece en la fotografía se hace muy evidente. ¿Se comprende? Bien, por ende, con esto ¿qué quiero decir? Que de ser posible, siempre elijan el ISO más bajo que se pueda. Siempre hay que elegir el ISO más bajo que se pueda. Como afuera yo tengo una condición de luz buena, puedo trabajar con un ISO que no necesite que necesita mayor cantidad de luz, porque tengo buena luz. Entonces, yo puedo ir afuera y trabajar con un ISO 100 sin problema. Entonces, pongo un ISO 100 en la cámara. ¿Cómo hago para poner ISO 100 en la cámara? Y bueno, algunas cámaras tienen un botón que dice ISO, aprieto el botón ISO, selecciono 100. Si no, en los que tengan que ir al menú, aprietan el botón I, van hasta el valor que dice ISO y seleccionan ISO 100. Luego de haber seleccionado ISO 100, apunto a donde voy a fotografiar y ahí voy corrigiendo velocidad y diafragma hasta que el fotómetro me indica que está bien, no sobra ni falta luz. Supongamos que estoy trabajando afuera en la plaza, empiezo a sacar fotografía y con ISO 100 el fotómetro me dice que con un 125avo de velocidad, un 125avo de velocidad y un diafragma 11, la fotografía sale bien expuesta. Esto es verdad igual, ¿eh? Un día de sol vos ponés ISO 100, ponés 125 de velocidad, diafragma 11 y disparás sin mirar y la foto va a salir bien. Esto es real. Bueno, entonces me pongo a sacar fotos. 125 es una velocidad que yo no tengo problema, no voy a tener drama de que la foto me salga movida ni nada. Entonces saco para acá, saco para allá, en la plaza voy caminando, sacando fotografías. Y de repente miro y enfrente de la plaza hay un museo. Digo, voy a sacar fotografías al museo. Cuando entro al museo, en la puerta hay un cartel que, ¿qué dice el cartel? Prohibido usar flash. O sea que eso, ¿qué significa? Que yo me voy a tener que arreglar con la luz ambiente, con la luz que hay en el lugar. Si yo comparo visualmente, adentro del museo hay mucho menos luz que la que hay afuera. ¿Correcto? Como yo tengo puesto en mi cámara ISO 100, porque estaba trabajando afuera, con una muy buena condición de luz, ahora me fui adentro del museo que tengo ahí una lamparita, ¿sí? Y con esa lamparita, para ese ISO 100, ¿qué me va a decir el fotómetro? Que con 125 de velocidad y diafragma 11 me falta luz. Tengo que abrir el diafragma y bajar la velocidad, ¿correcto? Bien, entonces empiezo a bajar la velocidad y suponele que bajo hasta, no sé, 1/8 de velocidad. Y abro el diafragma, hasta diafragma 5,6, ponele. Entonces, para que adentro del museo, con esa poca cantidad de luz, la foto me quede bien, yo con ISO 100 tuve que bajar la velocidad a 1/8 y diafragma 5,6. Esto es una suposición porque en realidad adentro del museo no sé cuánta luz hay, pero y puede ir variando también, porque puede haber sectores con más luz o menos luz, pero seguro va a haber menos luz que afuera. Bien, ¿qué pasa si yo quiero sacar la fotografía con ISO 100 adentro del museo? ¿Podría sacarla? Pregunto. ¿Quién responde? Y a mí me parecería que habría que subirlo más, porque cuando nosotros sacamos acá en el interior de una casa, podíamos llegar a utilizar hasta casi 3200. Claro, el problema es Sería muy que... poco. Muy bien. Yo podría sacar la fotografía en el museo con un ISO 100, pero el problema es que tengo que bajar tanto la velocidad
que eso haría que la fotografía me quede movida. Salga toda movida, con 1/8 de velocidad la foto me va a salir movida. ¿Sí? Entonces, digo, yo necesito sacar por lo menos con un 60 de velocidad para asegurarme que la fotografía no me salga movida. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a subir el ISO. Subo a ISO 200. Al subir a ISO 200, yo puedo aumentar la velocidad, porque ese sensor ahora necesita la mitad de luz. Bueno, justamente, si yo subo una velocidad, dejo pasar la mitad de luz. ¿Se acuerdan cómo funcionaba la velocidad? Si vos aumentabas una velocidad, pasaba la mitad de luz. Y bueno, entonces, si yo ahora, en vez de poner ISO 100, pongo ISO 200, con ISO 100 estaba trabajando con 8 de velocidad y diafragma 5,6. Con ISO 200 puedo aumentar a un 15 de velocidad y diafragma 5,6. Y con ISO 400, puedo aumentar a un 30 de velocidad con diafragma 5,6. Y con ISO 800, puedo aumentar a un 60 de velocidad y diafragma 5,6. Entonces ahora estaría bien. Entonces agarro mi cámara, pongo ISO 800 y podría trabajar sin problema con velocidad de un 60 y diafragma 5,6. Y ahí las fotos ya no me saldrían movidas ni nada. Y tú adentro del museo me arreglo sin problema, sin la necesidad de usar flash ni nada por el estilo. ¿Se comprende cómo modificar el tema del ISO y en base a qué? En base a la condición de luz. Ojo, que si el ISO sería la solución mágica, no existiría el flash. Sin embargo, sí existe el flash. ¿Por qué existe el flash? El flash existe para poner más cantidad de luz donde la escena a fotografiar se ve oscura. Pero justamente existe porque el ISO trae aparejado lo que yo les decía recién. Yo voy a aumentar el ISO y voy a solucionar el tema de la velocidad, pero me va a presentar problema de calidad de imagen. Cuanto más levante el ISO, más va a decaer la calidad de mi imagen. Bueno, pero en este caso no hay otra solución, porque Flash no puede usar. Así que la única solución es manejarme con el ISO. Levanto el ISO hasta que el ISO... Ahora, si yo pusiera acá ISO 3200, ¿me serviría para trabajar en el museo? Sí, me serviría. ¿Pero tiene sentido que ponga ISO 3200? No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya con 800 me alcanza. Si yo pongo 3200, sí, voy a poder aumentar un poco más la velocidad, pero también me va a caer mucho más la calidad de la imagen. Entonces, siempre traten de usar el ISO más bajo que se pueda, porque eso, cuanto más bajo sea el ISO, mejor calidad va a tener la imagen. ¿Se comprende? Entonces, acá no me convendría aumentar más el ISO. Con esto estaría bien. Esto es un poco lo que yo les expliqué recién de lo que había entre ASA, DIM e ISO. Hoy en día se usa la aplicación ISO. Y según el ISO, la película fotográfica se comporta de la siguiente manera. El ISO está muy relacionado en la fotografía con lo que es el ruido. El ruido es una especie de granulado o lluvia que aparece en la fotografía a medida que yo voy aumentando el valor del ISO. Cuando la sensibilidad ISO está en baja, recuerden, es menos de 100, muy pocas cámaras tienen menos de 100 ISO, la mayoría hoy en día arrancan en 100, porque ya en 100 la calidad de la imagen es buenísima. Ya van a ver que en otra parte del cuadro habla del contraste, y el contraste de una sensibilidad muy baja no es bueno. Así que para evitar un contraste inadecuado, normalmente las cámaras arrancan a partir de un ISO estándar, un ISO normal, que es un ISO de valor 100. Bien, mi cámara igual tiene la opción de elegir ISO 50. Una sensibilidad muy baja viene aparejada o viene de la mano de un ruido muy fino, prácticamente imperceptible, donde la calidad de la imagen va a ser muy, muy buena, porque justamente el ruido me va a dar una idea de la definición que va a tener la imagen. La definición
de la imagen está relacionada con la capacidad que tiene la imagen de resolver los pequeños detalles, ¿viste? Entonces, si el ruido del ISO es muy fino, o prácticamente imperceptible, voy a notar que la definición de la imagen va a ser muy alta, muy, muy buena. En cuanto al contraste, la sensibilidad baja en la imagen genera un contraste muy elevado. Tengo ejemplos para mostrarles de contraste, pero para que más o menos tengan una idea de qué se trata esto, es si el contraste es muy elevado, lo que pasa con los colores es que se sobresaturan y los tonos también se sobresaturan. Por ejemplo, si yo tuviese una escala de grises y elevo el contraste, en una escala de grises, ¿qué hay? Hay blanco puro, negro puro y una gama tonal de grises intermedio muy rica. Si yo aumento el contraste, ¿qué pasa? Los grises claros se transforman en blanco y los grises oscuros se transforman en negro. Entonces el contraste aumenta. Más o menos lo mismo que sucede cuando yo agarro el control remoto del televisor y aumento el contraste. Van a notar que los colores como que se sobresaturan y los tonos medios que generan muchas veces las tramas de la fotografía desaparecen. Y por último tenemos la latitud, un ítem que es súper importante que voy a hablar al final. En la sensibilidad normal o media, que estaríamos en el ISO entre 100 y 400, el ruido se considera en la cámara digital que es fino. Y si yo lo comparo con el ruido que se generaba, el granulado que se generaba en la película, ni existe el ruido que se genera hoy en día en las cámaras digitales. Por eso, hoy en día las cámaras digitales con un ISO 100 tienen una calidad terrible. Bueno, si la sensibilidad es normal o media, entre 100 y 400, el ruido es un ruido relativamente fino. Eso me va a brindar una calidad, una definición realmente alta. Voy a tener una muy buena definición en la imagen. Y el contraste va a ser un contraste normal. ¿Esto qué quiere decir? Que esa sensibilidad es capaz de representar muy bien cualquier escala tonal, ya sea altas luces, bajas luces o tonos medios. No tiene ningún inconveniente con el contraste que puede generar la imagen. Pero si yo elevo mucho el ISO, me voy a un ISO 3200, 6400, voy a notar que el ruido ya se hace muy evidente, se hace muy notorio a simple vista, cosa que va a perjudicar notablemente la definición de la imagen. La definición de la imagen va a decaer. Más alto sea el ISO, más baja va a ser la calidad de la imagen. ¿Y el contraste qué va a pasar? El contraste también va a decaer. ¿Esto qué significa? Que los colores van a aparecer como apagados, como arratonados. La imagen va a quedar como una imagen muy chata. Una imagen justamente que no tiene contraste. ¿Se comprende? Por último, tenemos la latitud. ¿La latitud qué sería? La latitud dentro del ISO me marca el margen de error que admite el sensor en dicha sensibilidad. O sea que la latitud, resumiéndolo, sería el margen de error que admite el sensor. En baja sensibilidad no admite error. ¿Y error de qué tipo? De medición de luz. La medición de luz tiene que ser exacta. Medio diafragma de más que yo le doy, medio diafragma de menos que yo le doy a la toma, la fotografía ya no sirve, o queda muy oscura o muy quemada. En la sensibilidad media, entre 100 y 400, esa latitud admite hasta un punto de margen de error. Un punto que sería un punto de sobreexposición de más o un punto de subexposición, un punto de menos. Eso equivale a un diafragma de más o un diafragma de menos, o una velocidad de más o una velocidad de menos. Eso quiere decir que a la hora de sacar la foto, yo tal vez no doy la exposición correcta, le doy un poquito más o un poquitito menos, pero no más de un diafragma, la foto va a salir bien igual. O sea, es una foto que va a ser recuperable y que se va a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Ya, si le doy 2 o 3 diafragmas de diferencia con lo que sería la exposición correcta, ya no sirve más, pero bueno, ahí es porque estoy midiendo muy mal. Yo digo porque a veces con el fotómetro cuesta medir bien. Entonces, el margen de error que tiene
admite un pequeño error y que la fotografía salga bien. Esa es una gran ventaja que tiene la alta sensibilidad. A medida que yo aumento la sensibilidad y trabajo con una sensibilidad más alta, el margen de error aumenta. Puede llegar hasta 1,5 puntos y en algunos casos hasta 2 puntos de margen de error, y que la fotografía siga siendo una fotografía admisible, una fotografía que se puede seguir utilizando, ¿sí? Bien, con respecto al contraste, el ejemplo gráfico es lo que vemos ahora de cómo se representa el contraste en el caso de que la imagen tenga alto contraste o bajo contraste. Supongamos que lo que yo estoy fotografiando es una escala de grises como muestra en el contraste medio, donde tenemos blanco puro, negro puro y una gama tonal de grises intermedios. Si yo trabajo con un ISO muy bajo, esta gama de contrastes, esta gama de grises, pasa a ser prácticamente blanco y negro. Los grises oscuros se transforman a negro y los grises claros se transforman a blanco. Y acá voy a perder detalles, pero no por definición. Voy a perder detalles por incremento de contraste. Hay muchas zonas que se van a empastar por el aumento del contraste. Y en el caso de las de alta sensibilidad, ¿qué pasa? El contraste va a bajar, lo cual va a hacer que yo no tenga zonas blancas puras y zonas negras puras. Se mantenga la foto en una gama tonal intermedia total, lo cual hace que los colores salgan como arratonados, como apagados, ¿sí? ¿Qué es un poco lo que sucede, por ejemplo, para que más o menos se entiendan? Si uno saca una fotografía un día de lluvia, un día nublado, en la fotografía, ¿cómo salen los colores? ¿Viste que salen como sin vida, que salen como apagados? Sin embargo, si vos sacás un día de sol pleno, ¿cómo salen los colores? Vívidos, súper saturados, ¿viste? El pasto con ese verde bien intenso, el cielo con ese azul bien intenso. Bueno, ¿por qué justamente pasa eso? Y porque la luz del día de sol es una luz de alto contraste, y la luz del día nublado es una luz de bajo contraste. Bueno, entonces la fotografía tiene bajo contraste el día nublado y alto contraste el día de sol. Bueno, pero con el ISO también el contraste varía de una manera similar. Aumenta el contraste con un ISO bajo y baja el contraste con un ISO alto. Acá tenemos el ejemplo claro de qué es lo que sucedería con nuestras fotografías. Una fotografía de baja sensibilidad tiene una muy buena definición, pero el contraste es muy elevado. Se representan mejor los tonos con un contraste medio. Con un contraste elevado, con una sensibilidad alta, el contraste baja notoriamente y se puede empezar a apreciar cómo se ve el granulado en la fotografía. Acá tengo otra foto que me muestra bien la comparativa. Miren, tengo la misma fotografía sacada con distintos ISO. Y después se unió, ¿viste? Con Photoshop se unió la fotografía. A la izquierda con ISO 100. Le sigue ISO 800, ISO 1600 e ISO 3200. Como es una fotografía nocturna, consideramos que la condición de luz es muy baja. ¿Se entiende? Al bajar la condición de luz, si yo trabajo con un ISO 100, me obliga a darle un tiempo de exposición muy prolongado, 1 segundo de exposición. Supongamos que no hay problema, yo pongo la cámara en un trípode y puedo sacar en 1 segundo de exposición sin que la imagen salga movida, ¿correcto? Bien. El hecho de sacar un ISO 100 va a hacer que la calidad de la imagen sea muy buena. No sé si se alcanza a apreciar, pero se ven muy bien los detalles de la imagen. Ahora, si yo aumento el ISO, el aumentar el ISO me permite que el sensor necesite menos luz, y eso me da la posibilidad de que yo pueda aumentar la velocidad. Fíjate, pasé de ISO 100 a ISO 800, y ahora tengo que usar 1/8 de velocidad. Saquemos la cuenta. De ISO 100 le sigue ISO 200. ISO 200 necesita la mitad de luz. Suponiendo que yo necesitaba 1 segundo con ISO 100, con ISO 200 necesito medio segundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ok. Bien. Si ahora de ISO 200 paso a ISO 400, necesito la mitad de tiempo. Bueno, estábamos medio segundo, la mitad de medio segundo sería 1/4 de segundo. Si ahora de ISO 400 paso a ISO 800, necesito la mitad de tiempo, o sea, 1/8 de segundo.
Si de ISO 800, que es esta, paso a ISO 1600, es el doble de sensible, necesito la mitad de tiempo. De 1/8 paso a 1/15 de segundo. Si de ISO 1600 paso a ISO 3200, necesito la mitad de tiempo, o sea, 1/30 de segundo. Y acá ya no necesitaría trípode, con 1/30 de segundo, si me quedo quietito, puedo sacar con la cámara en la mano. No se crean que el ISO es la mágica solución, porque uno dice, levanto el ISO, mirá qué buena que me sale en la foto. Porque después cuando la ponés en la computadora te querés matar, decís, no, mirá el granulado que tiene la foto, un desastre. Por eso, elijan siempre el ISO más bajo posible. Yo digo, bueno, si con ISO 400 puedo sacar la fotografía manteniéndome quietito, y la foto sale fenómena, y la calidad es muy buena, ¿qué necesidad tengo de poner ISO 25000 y llevar la velocidad a 1000? ¿Comprenden lo que yo les digo? O sea, siempre traten de elegir el ISO más bajo posible para que la calidad de la imagen siga manteniéndose buena. Igual, yo los invito a que esto mismo que hice yo recién, lo hagan ustedes en su casa. ¿Sí? Saquen una fotografía con ISO 400, abran bien el diafragma y después regulen la velocidad a ver qué velocidad le da. Por ahí hasta, si quieren, para que no se salga movida, pueden apoyar la cámara en la mesa o hacer algo por el estilo para que la cámara quede quieta. Y sacan una foto. Y después, en el mismo lugar, levantan el ISO a lo más que le dé la cámara y vuelven a corregir con la velocidad y sacan otra fotografía. Y después comparen las dos, pero comparen las dos aumentando la imagen. O las pueden cargar en la computadora y verlas en la computadora. Y van a notar que hay una diferencia abismal. Es terrible la diferencia que hay, ¿sí? Bien, creo que con esto el concepto de ISO quedó más que claro y cómo lo vamos a utilizar. Por último, les voy a tirar unos consejos acerca de cómo utilizar el ISO. Primer consejo, usar siempre el ISO mínimo posible. Segundo consejo, evaluar las otras posibilidades variables. ¿Cuáles son las otras posibilidades variables? La velocidad y el diafragma. O sea, si yo considero que tengo poca entrada de luz, la primera opción no debe ser aumento el ISO. La primera opción sería evaluar, ver si puedo abrir más el diafragma o bajar la velocidad. Y recién después, el ISO. ¿Comprenden? O sea, primero evalúo arreglarlo con velocidad y diafragma. Si veo que no puedo, bueno, ahí empiezo a levantar el ISO. Tercero, las cámaras, sobre todo Nikon, Canon, tienen una opción que se llama ISO automático. Eso lo tienen que desactivar. El ISO lo tengo que elegir yo. Y justamente Nikon, la mayoría de las Nikon vienen con el ISO automático activado. No me acuerdo quién me decía la semana pasada que justamente tenía ese problema que le cambiaba, ponía determinado ISO y la cámara le cambiaba el ISO sola. Claro, porque está el ISO activado. Entonces, por ejemplo, en una situación como la que tenemos acá, la cámara ni loco usaría ISO 415 de velocidad, porque considera que 15 es una velocidad muy lenta. Sí, Gaby. Te comento algo que justo me estuvo pasando. Parte de esas pruebas yo hice, y siempre que lo tenía con el ISO automático, cuando está automático siempre te lo tira hacia arriba, pero siempre te lo tira hacia arriba. Claro, hay que sacarlo del automático para poder manejarlo, es verdad. Siempre lo tira muy arriba. Exacto. Por eso el ISO automático hay que desactivarlo. Yo lo tengo que elegir. Si, bueno, de última tengo que elegir un ISO alto, lo elijo, pero lo elijo yo. Porque la cámara, como dice Gabriel, la cámara siempre te levanta el ISO para aumentar la velocidad. Entonces, bueno, acá ni loco usaría la cámara en ISO. Si está en ISO automático, ni loco la cámara usaría ISO 400. Me tiraría 3200 o más, tal vez. ¿Sí? Y por último, no le tengan miedo al ruido. Si bien yo les dije, mirá el ruido que tienen, bueno, yo estaba sacando una foto con ISO 25000. Creo que
en su vida de fotografía van a usar ISO 25000. Normalmente, como mucho, vamos a estar usando ISO 3200, 6400, y contada con los dedos de las manos. O sea que no se preocupen porque si bien la imagen va a generar ruido, el ruido que va a generar tampoco es tan grave. Y de última, existen programas como Photoshop. Y el Photoshop tiene opciones de eliminación de ruido. O sea que puedo, con una edición posterior, mejorar un poquito ese ruido o ese granulado. Y ojo, hago mucho hincapié en este ítem. No le tengan miedo al ruido, porque hay muchos fotógrafos que, ¿sabés qué hacen? Subexponen la foto. O sea, ¿qué hacen? Por ejemplo, trabajan con una velocidad de un 60 y un diafragma 5,6 para que la foto no le salga movida. Pero en vez de levantar el ISO para que les dé bien, se mantienen con un ISO bajo. Entonces la foto queda un poco oscura. No importa, después con Photoshop yo la levanto y me va a quedar bien. Y la calidad va a ser buena porque trabajé con un ISO más bajo. Mentira, está mal. Está mal porque ahí en la subexposición, por no haber levantado el ISO como correspondía, vos te perdiste detalles. Hay detalles que van a estar ausentes por falta de luz. Y esos detalles que están ausentes por falta de luz no los recupero con Photoshop. No hace milagro Photoshop. Ahora, es más fácil y queda mucho mejor eliminar el ruido de la fotografía que rescatar una foto mal expuesta. ¿Se comprende? O sea que yo prefiero que la foto tenga un poquito de ruido, porque eso lo soluciono muy fácil y la foto me queda buena, y no subexponerla y después pensar que la voy a arreglar en Photoshop y que va a tener buena calidad porque usé un ISO bajo. Error. Eso no sirve. Siempre hay que sacar la fotografía bien sacada. ¿Bien? Bueno, les voy a mostrar un par de ejemplos de unas fotos sacadas a distintos horarios y en distintas condiciones de luz para que podamos ver cómo me manejé en esas situaciones con el ISO, la velocidad y el diafragma, ¿sí? Esta es una de las salidas que solemos hacer con los chicos, que es un lugar que está muy bonito, se llama Campanópolis, que bueno, seguramente para cuando yo decido hacer esta salida, tal vez ya no estemos más en cuarentena, porque normalmente esta salida la hacemos para septiembre, octubre. Capaz que para octubre ya se pueda, Dios me escuche. Bueno, esta fotografía, como ustedes pueden apreciar, fue sacada un día de lluvia, había llovido, está nublado, ¿viste? Bueno, se nota también lo que yo decía un poco de los tonos, que se ven un poco como apagados los colores. Bueno, es la fotografía directa como la tomé en este caso, ¿sí? Voy a apretar, la estoy visualizando con el visualizador de Windows. Voy a apretar el botón derecho y voy a poner información del archivo. Al costado, o sea, se aprecia, pueden ver ustedes la información que yo acabo de desplegar. ¿Sí? ¿La ven? No me responde nadie. ¿Sí? Ah, perfecto. Pues yo estoy viendo una cosa en la pantalla y a veces lo que comparto no es lo mismo lo que están viendo ustedes, pero sí. Bueno, acá en los datos me dice, ¿ven? Esta foto fue sacada con ISO 500, velocidad 1/100avo de segundo y diafragma 9. Y el lente estaba puesto en posición de gran angular de 38 milímetros. ¿Sí? Bueno, esto es justamente porque yo les pido que me manden la foto por mail, porque yo después abro la fotografía y puedo tener todos estos datos, entonces puedo saber dónde está el error de por qué una foto sale bien o no sale bien. ¿Sí? Bueno, como yo les dije, ¿se acuerdan que el ISO iba en relación a lo que era el día? Bueno, en este caso un día nublado. Y bueno, nublado era entre 400 y 800. Bueno, justamente ahí estoy con un ISO 500. Ahí también es un dato que viene buenísimo para recordar. Algunos modelos de cámara traen lo que se llaman ISOs intermedios. Normalmente el ISO aumenta al doble, 50, 100, 200, 400, 800, pero algunos modelos de cámara suelen tener ISOs intermedios. Por ejemplo, vos estás en ISO 200 y querés llegar a ISO 400, primero tenés que pasar por ISO 250, ISO 320 y recién ISO 400. No hay problema, mejor, si mi cámara tiene ISOs intermedios, bárbaro,
más ajuste para poder calibrar, así que lo dejo así, que está bien. Mi cámara no tiene ISOs intermedios, salta de 200 a 400, no importa, está bien, con que tenga los básicos ya es suficiente. Bueno, la foto que voy a pasar a continuación es el mismo lugar sacado otro día, pero un día de sol. Ya se ve el cielo celeste, se ven las sombras abajo, ven la diferencia, que las sombras están más negras, tiene más contraste, el pasto se ve más vívido. Y si observamos, ¿qué tenemos acá? Y tenemos que bajamos el ISO. Tenemos un ISO más bajo, una velocidad más alta. O sea, bajamos el ISO, con lo cual necesitaríamos más luz. Y sin embargo, tenemos menos entrada de luz. ¿Por qué? Y porque el día me brinda mayor cantidad de luz. ¿Sí? Entonces, fíjate que el diafragma es el mismo, y el lente más o menos también es el mismo. ¿Sí? Lo que hicimos fue variar el ISO porque el día me lo pedía. Justo había encontrado dos fotos con distintos días y me pareció buena esa, mostrarlas las dos. Mirá, esta es otra fotografía, una fotografía de Puerto Madero. Sacada, se dice, le dicen en fotografía muchas veces la hora mágica. Es esa hora que ya la van a ver, porque vamos a tener justamente charlas de estos en fotografía que la van a dar entre Jorge, Marcelo, que es el horario donde no es ni de noche ni de día, ¿viste? Que es ese atardecer, pero que ya el sol ya se fue, pero el cielo todavía está iluminado, y se prenden las luces de la ciudad. Bueno, ese le suelen decir la hora mágica, porque justamente hace que el cielo se vea con mejor tonalidad. Bueno, ahí fíjate, trabajamos con un ISO ya mucho más elevado, mira, un ISO 5000. ¿Sí? Y estamos trabajando con la cámara en la mano, y una velocidad de un 60 y un diafragma 4, un diafragma completamente abierto. Perfecta, perfecta. Si bien tiene un poquito de ruido, el ruido, bueno, no es muy apreciable. Ahí también cabe destacar una diferencia importante entre una cámara de gama alta y una cámara de gama un poquito más baja. En ISO 100, 200, 400, digamos que hasta ISO 800, la calidad de las cámaras, ya sea una cámara de alta gama o una cámara de gama media, la calidad de la foto es más o menos igual. Pero hay una diferencia cuando yo estoy trabajando con un ISO alto. No es lo mismo trabajar con una cámara de gama alta, con ISO 3200, que con una cámara de gama media. ¿Qué? ¿Va a haber diferencia? Sí, si yo pongo en mi cámara ISO 3200 y saco una fotografía y luego agarro una cámara de gama media y le pongo ISO 3200 y saco la misma foto y después las comparo en la computadora, voy a notar que la de la cámara de gama alta tiene mejor definición, tiene mejor calidad y genera un poquito menos de ruido. ¿Sí? Bueno, es un poco lo que hace la diferencia entre el valor de una cámara y la otra también, ¿no? El sensor tiene un tratamiento de mejora de ruido, obviamente. Y por eso una cámara vale $500 y la otra vale 2.000, 2.500. Alguna diferencia entre un modelo y otro tiene que haber, ¿no? Pero bueno, convengamos que en ISOs normales la calidad básicamente es la misma. Acá tenemos otra fotografía así de Puerto Madero de noche. Estamos trabajando también con un ISO 5000. Acá ya había caído más, el sol ya no es la hora mágica, ya estamos más de noche, ¿sí? Y le bajé mucho más la velocidad. Trabajando con la cámara en la mano, aumentando el ISO a 5000, pude sacar con un 25avo de segundo y un diafragma 4, sin ningún tipo de problema, sin la necesidad de usar trípode. Esta también más o menos igual, solo que acá le levanté un poco el ISO. ¿Por qué le pude levantar un poco el ISO? Porque esta limusina estaba estacionada justo ahí, enfrente de donde estaba el Sheraton, y había mucha luz en el lugar, mucha luz artificial. Entonces dije, ¿para qué usar ISO 5000 si con 2500 ya me alcanza? Esto es lo que hablaba hoy. Siempre trato de bajar el ISO cada vez que pueda. Eso va a generar mejor calidad de imagen. Hermoso, me lo saqué una foto, me estaba hermoso el auto, me encantaba. Y bueno, esto está sin flash, sin nada,
Sacada solamente aprovechando el ISO de la cámara, ISO 2500, un 25avo de segundo, diafragma 4, y ahí el lente puesto en gran angular. Otra foto ahí en Puerto Madero, pero de día en este caso, en una de las salidas que hacíamos para hacer prácticas, que también la vamos a hacer seguramente. Bueno, acá como se trata de un día prácticamente soleado, con buena condición de luz, ahí ya opté por trabajar con un ISO bien bajo. Estamos trabajando con un ISO 100. Me proporcionó la cantidad de luz, la posibilidad de trabajar con una velocidad relativamente rápida, un 100, y un diafragma medio, un diafragma 9. Mismo ISO, pero aumenté la velocidad. Pero el día era el mismo. ¿Cómo hice para aumentar la velocidad? Y abrí el diafragma. La anterior estábamos con diafragma 9. ¿Por qué le había puesto un diafragma 9? Para aumentar un poquito la profundidad de campo. ¿Sí? En esta yo quería bajar la profundidad de campo para lograr un buen foco diferenciado. Entonces, ¿qué hice? Abrí bien el diafragma y eso me obligó a aumentar la velocidad. ¿Sí? Y el lente en posición de teleobjetivo, para tener una buena reducción de la profundidad de campo. Acá fíjate, un foco total, todo foco, desde la pared que se ve acá en primer plano hasta los edificios que está allá en el fondo. También ISO 100, ¿qué hice? Bajé la velocidad para dejar mayor entrada de luz y cerré el diafragma. Diafragma 13, un diafragma chico, lo cual hace que la profundidad de campo aumente. ¿Y cómo estoy sacando? ¿De cerca o de lejos? De lejos estoy sacando. Y con el lente puesto en gran angular. Y bueno, las tres variables de profundidad de campo grande. No cabe duda de que la fotografía va a salir un foco total. Foco diferenciado. En este caso, fíjense, estoy cerca del sujeto, estoy trabajando con un ISO normal, pero un poquito más elevado, un ISO 400. ¿Por qué levanté el ISO a ISO 400? Si igual era un día de sol, podría haber estado usando ISO 100. ¿Saben por qué lo hice? Porque fíjense con el lente que estoy sacando con un teleobjetivo de 200 milímetros. El hecho de achicar tanto el ángulo de toma hace que la cámara se vuelva muy inestable, ¿sí? Y que la imagen se mueva mucho en el visor. Entonces, para asegurarme que la foto no me salga movida, levanté un poquitito más el ISO, sin pasarme del ISO normal, porque estoy en el 400, y eso me permitió aumentar un poquito más la velocidad, para justamente evitar que la foto salga movida. Y el diafragma bien abierto para el buen foco diferenciado. Otro buen foco diferenciado, lo mismo. Levanté, abrí bien el diafragma, levanté la velocidad y el lente puesto en teleobjetivo. Bien de cerquita, la profundidad de campo se reduce al mínimo. Fíjate que el borde del candado nomás se ve nítido, ya la parte de atrás está fuera de foco. Otra misma así de ahí de Puerto Madero, la que sacábamos de noche, ahora de día, pero de día nublado. Bueno, día nublado, ¿qué dijimos? Y un ISO 400 estaría bien arrancar. Si no son esos nubarrones negros, no eran nubarrones negros, era un nublado de nubes blancas, así que con ISO 400 está bien. Y mira, eso me permitió trabajar con un diafragma cerrado para poder lograr una buena profundidad de campo y también trabajar con una velocidad de un 160, que eso permite que la fotografía no me salga movida, una buena velocidad. Bueno, esas son más o menos las fotos que les quería mostrar. Bueno, esto es lo que me interesaría que ustedes practiquen, hacer cosas por el estilo. Está bien, no tengo la posibilidad de irme a Puerto Madero, pero esto mismo que hice acá lo puedo hacer en mi casa. Salgo a la puerta de mi casa, apunto para la esquina, si total, a mí no me importa a qué le saquen fotografías, más que nada me importa que técnicamente resuelvan bien la foto, ¿no? En su casa por ahí alguna macetita con alguna flor deben de tener, y bueno, fíjense de hacer alguna fotografía de ese estilo y jueguen un poco con esto que yo les acabo de enseñar hoy, que es lo del ISO. Justamente el ISO es el dato fundamental que necesita el fotómetro.
El fotómetro de nuestras cámaras se maneja en base a 3 datos fundamentales. ¿Cuáles son los datos fundamentales que necesita el fotómetro de la cámara? El ISO, la velocidad y el diafragma. Y en base al ISO, la velocidad y el diafragma, determina si la exposición es correcta o incorrecta. Acá, esto igual lo vamos a ver la clase que viene, pero como yo quiero que vayan practicando los que tienen cámara, les digo una cosita que les va a resultar importante para que manejen bien el fotómetro de la cámara. Todas las cámaras tienen un fotómetro que se llama fotómetro de medición TTL. Fotómetro de medición TTL. ¿Qué significa fotómetro de medición TTL? Medición a través del lente. TTL significa through the lens. O sea, es la abreviatura de a través del lente en inglés. ¿Qué quiere decir que hace medición a través del lente? Que para medir yo tengo que apuntar porque va a medir la luz que pase con el lente. Yo no puedo ver error que cometen muchos. Miran en el display el fotómetro de la cámara y con la cámara así van moviendo la velocidad hasta que el fotómetro les da 0. Ah, listo, ahí me da 0. Entonces ahora levanto y saco la foto. Mal. Eso está mal. Porque el lente, ¿dónde está apuntando? Al piso. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo la medición en el piso, no allá donde voy a sacar la foto. Entonces yo tengo que medir allá. Por eso la recomendación es siempre que miren a través del visor, y adentro del visor tienen la información del fotómetro, el más, el menos y el 0. Y ahí chequeen que el fotómetro les dé la exposición correcta. ¿Está bien? El fotómetro de la cámara tiene la posibilidad de setear y hacer 3 tipos de medición diferentes. 3 tipos de medición diferentes. Lo van a encontrar aquellos que tengan la línea 5000 o 3000 de Nikon, apretando el botón y van al menú que dice medición. ¿Sí? Modo de medición dice. Y ahí van a encontrarse con que hay 3 opciones. Una que tiene un dibujito que es así, que se llama matricial. Es como un cuadradito con las 4 esquinas y el centro pintado, ¿sí? Después hay otra que es así, cuadrado con un círculo en el medio, y hay otra que es un punto. Sería matricial, central o puntual. Por ahora, quiero que elijan la medición matricial. La medición matricial es la que abarca toda la pantalla. En Canon lo tienen como promediada o promedio, ¿sí? Después tienen otra que dice evaluativa preponderada en el centro y otra que dice puntual, creo. Bueno, son los equivalentes de Nikon. Le cambian el nombre, pero más o menos funcionan igual, ¿sí? Ustedes tienen que elegir, por ejemplo, los de Canon, la evaluativa, la matricial, la tienen como un cuadrado vacío, que le abarca toda la pantalla. Ah, ahí está, ahí me lo está mostrando Elizabeth. Perfecto, exacto, es ese, sí, muy bien. Bueno, le cambian el nombre, pero en realidad funciona de la misma manera, ¿sí? Bueno, por ahora van a usar esa. Y yo la clase que viene les voy a explicar cómo funciona cada una de ellas y en qué modo corresponde poner el modo de medición según el tipo de fotografía que estemos usando. Igual les soy sincero, yo para casi el 100% de las fotos, o sea, para casi el 100% de las fotos, uso siempre este modo, el matricial, que es el que considera toda la pantalla. Es fácil igual de interpretar. El central mide el centro de la pantalla y el puntual mide un punto en el medio. No es difícil de interpretar dónde mide cada seteo, pero siempre es preferible utilizar toda la pantalla para medir hacer una medición general mucho más precisa. ¿Está bien? Y tengan en cuenta el dato muy importante que les tiré hoy de la latitud.
no se preocupen, porque el otro día una de las chicas me decía, pero yo estoy mirando el fotómetro y me recuesta poner el fotómetro en el centro, que me quede en 0, porque siempre se me va un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito para acá. Bueno, recuerden que tenemos un pequeño margen de error. Entonces, no se esfuercen y no se vuelvan locos si la medición no les da en 0. Si cuando están midiendo con el fotómetro les da 0 y un par de rayitas para un lado, o 0 y un par de rayitas para el otro, está bárbaro. Saquen la foto igual porque la foto va a salir bien porque tenemos un pequeño margen de error. Ahora, si el fotómetro, miran el fotómetro, están todas las rayitas para un lado, no, bueno, ahí es un montón. O sea, me refiero a un cachito nada más, ¿eh? O sea, si es un cachito, está bien, no se preocupen. Bueno, y por último, tengan en cuenta, que esto igual lo voy a explicar bien en la clase que viene, que el fotómetro de la cámara mide la luz que reflejan los objetos. Y es por eso que a veces el fotómetro varía tanto. Porque supongamos que yo voy a sacar una fotografía ahí, ¿sí? Entonces pongo mi cámara acá y apunto. Y una cosa es lo que refleja la pared y otra cosa es lo que refleja el pizarrón. Entonces, la luz que baña a los dos es la misma. Pero ¿qué pasa? La pared refleja prácticamente toda la luz que recibe y el pizarrón no refleja nada. Entonces, como el fotómetro de la cámara mide la luz que reflejan los objetos, a veces puede suceder que yo... ¿quién no escucha? ¿Alguien no escucha? Camila me dice que no escucha. ¿Se está escuchando bien? ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Capaz que se enchufó el... Fíjate, Cami. Sí, la mayoría me dice que escucha bien. Buenísimo, entonces, ¿listo? Genial. Bueno, lo que yo les decía, chicos, es lo siguiente. Que yo por ahí apunto para... apunto hacia esta escena donde tengo parte del pizarrón y parte de la pared, y si apunto un poquito más a la pared, es muy probable que el fotómetro se vaya para el lado del más. Y si apunto un cachito para el lado del pizarrón, el fotómetro se me va a ir para el lado del menos. Entonces, eso suele suceder y todo el mundo se vuelve loco moviendo la velocidad, el diafragma, sube, baja, porque, y voy a sacar la foto y capaz que corrí un cachito y el fotómetro tomó un poco más la pared, ¿me entendés? Entonces, no se preocupen tanto. Si llegaron al punto ese en que el fotómetro está ahí oscilando, saquen igual, porque va a andar fenómeno. Va a andar muy, muy bien y no van a tener problemas. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos llegamos. La clase que viene voy a empezar con el tema del fotómetro y es importante porque les voy a enseñar 2 técnicas de toma que tienen que ver con el uso del fotómetro. Estas no sé si las habíamos visto la semana pasada. ¿Las vimos? Sí, creo que sí, ¿no? No me acuerdo. No, ese bueno. es mi hijo. Bien, bueno, buenísimo. Estas son fotos que me mandaron que estuvieron practicando las técnicas de foco total, foco diferenciado, de barrido, de paneo. Pero bueno, somos como 30 y me mandaron fotos 5, 4. Entonces me gustaría que se pongan las pilas y alguno más me mande fotitos, ¿sí? Ven que no hace falta salir de casa ni nada, en casa misma pueden tomar las fotografías. Acá tenemos un foco diferenciado buenísimo, ¿sí? Cerca, posición del teleobjetivo, diafragma bien abierto, está muy buena. La iluminación está bárbara. Acá tenemos una fotografía de barrido. Técnicamente está perfecta. La cámara quieta, enfocaron el fondo, nítido. Acá el inconveniente que tenemos en la fotografía son 2 cosas. Primero, la foto está un poquitito torcida, un poquitito torcida hacia la izquierda. Y segundo, es esto eviten mezclar sol y sombra, porque si logro que la exposición quede bien en la parte de la luz, las sombras quedan muy oscuras. Porque cuando hay estos días de sol, sobre todo los días de sol pleno, las sombras y las luces tienen mucha diferencia en cuanto a cantidad de luz. Entonces, si la parte de la luz queda bien, la sombra queda muy oscura. Y si la parte de la sombra queda bien,
donde da la luz se termina quemando. Entonces, ¿qué hacemos estos días? Y bueno, hay dos opciones. O saco todo al sol o saco todo a la sombra. Pero trato de evitar mezclar. Bueno, si no me queda otra alternativa, lo mezclo. Sé lo que me va a pasar. Pero si puedo evitarlo, mejor. Esta está buenísima, mirá, en el jardín de casa, agarra 3 muñequitos y fíjate qué fácil se puede hacer una práctica de foco diferenciado. Está bárbara. Esto también está muy buena, un buen foco diferenciado. Fíjense que en esta foto, no sé si alcanzan a apreciar, tiene un poquito de ruido. Tiene un poquito de ruido. ¿Sí? Pero bueno, el ruido es mínimo, no es nada. Si esta foto yo tendría que criticarle algo, básicamente le criticaría un poco el encuadre. Para mí el encuadre no está correcto, porque cuando el sujeto, esto ya lo vamos a ver en lenguaje visual, ¿no? Pero cuando el sujeto está mirando hacia un lado, o sea que no está mirando directamente a la cámara, es mejor que tenga más espacio hacia donde está mirando que atrás. Y acá está al revés. ¿Me explico? O sea, este borde de la foto tendría que estar acá y el pajarito tendría que tener más espacio hacia donde está mirando. Ahí sería un encuadre mucho mejor. Igual está buenísima, porque sacar un bichito de esto no es nada fácil, ¿eh? Por eso digo, está buenísima igual la foto. O sea, es un detalle, una crítica que es un detalle nada más. Esta también me gustó, el ejemplo del barrido, la cámara quieta, todo lo que está quieto queda fenómeno y lo que se está moviendo queda buenísimo. Parece un movimiento, un fantasma como si estuviese bajando, está buena. El hecho de hacerla en blanco y negro también le sentó bien, quedó buena también. Esta que también es una foto que hicieron los chicos acá, este es el patio de la escuela atrás, que practicaron el otro día acá en la escuela. Bueno, estuvieron practicando fotografías de foco total, foco diferenciado, y bueno, acá hicieron un foco diferenciado que está bárbara. Si tengo que criticarle algo a la foto, lo único que le criticaría en este caso sería que le dejaste mucho, esta creo que es de Ángeles, me la había mandado hoy, que le dejó mucho espacio arriba de la cabeza, ¿sí? Cuando hagan un retrato, si el fondo no es un fondo importante, procuren arriba de la cabeza no dejarle mucho espacio. Apenas termina la cabeza, cortar la fotografía un cachito más arriba, ¿sí? Igual yo estimo de que justamente quedó mucho espacio, ¿saben por qué? Porque como estaba usando el punto de enfoque en el centro, puso lo más importante en el centro de la pantalla. Entonces la cara le quedó en el medio. Y una vez que la cámara enfocó, disparó. Pero ¿qué le faltó acá? Enfocar y después de enfocar, acomodar el encuadre. Entonces yo hubiese enfocado la cara y después de enfocar la cara, bajo la cámara para que la foto termine acá arriba. Esta también me gustó. Está buena. Esta buenísima, me encantó. No soy fanático de Ford, soy de Chevrolet, pero la verdad que la fotito está buenísima. Me gustó el efecto así del desenfoque, cómo se va de la camioneta más nueva a la más vieja, y está muy bien logradita. Está muy, muy bien lograda. Otro ejemplo más también de un foco diferenciado. En algunos casos, como en esta, por ejemplo, se aprecia un poquitito más de ruido. Eso puede ser el factor de que estén trabajando adentro de casa y por ahí, bueno, al trabajar adentro de casa, eso obliga a levantar un poquito más el ISO. Entonces ahí es donde empieza a aparecer un poquito más de ruido. Bueno, esas son todas las que me han mandado. Bueno, bien, fenómeno.